le damos la bienvenida a Melissa. Muchas gracias por tu tiempo y por estar acá. Hola, ¿cómo están, chicos? Gracias por la invitación. Pues estamos acá muy contentos de tenerte porque tenemos una audiencia que desea conocer mucha información de la que tú nos puedes ofrecer. Así que bueno, antes de empezar, para romper el hielo, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, qué haces, cuáles son tus pasatiempos. Cuéntanos un poco de eso antes de entrar como tal al tema en sí. Claro que sí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Melissa, Ujú. soy de Perú y Sí. tengo 10 años en Australia. Tengo 2 niños pequeñitos, una Sí. bebé de 2 años y un bebé de 6 años, Sí. más grandecito. Trabajo full time y también tengo 2 trabajos casuales. Y en mi trabajo casual lo que hago es ser embajadora de derechos laborales. Entonces apoyamos a la comunidad migrante con todo tipo de dudas y preguntas respecto a sus derechos. Y también tengo una fundación que creé hace unos 4 años, la fundé. Sí. Y la idea es poder ayudar a la comunidad hispana y latina a poder adaptarse mejor a la sociedad australiana con diferentes servicios gratuitos. Wow, qué bueno, qué buenísimo, porque es algo que honestamente al día de hoy, yo llevo ya casi 3 años acá, yo no sabía que existía, pero vaya que hubiera podido servir en un primer momento cuando uno empezó acá su camino. Y es que Australia afortunadamente es un país que sí otorga derechos laborales a los estudiantes. Y pues aquí tenemos, ¿cómo se llama la llama? ¿Tiene algún nombre? Me encanta. Sí. Es la mascota. Es la Está mascota superlinda. oficial. Ella se sumó así como Oli. Aquí estoy, aquí estoy. Sí. Bueno, ahorita nos estabas contando que trabajas en un lugar donde, pues bueno, tratan como de velar por los derechos laborales de los migrantes y me gustaría preguntarte cuáles son los derechos laborales básicos que tiene un estudiante internacional y que necesita conocer para comenzar acá a trabajar en Australia. Sí, claro. Lo básico es que el estudiante tiene que saber que tiene los mismos derechos laborales que cualquier trabajador australiano. Ujú. Eso Ujú. es fundamental. Y también tiene que saber que sí o sí debe de recibir el salario mínimo en Australia, que viene a ser $948 por semana Sí. o $24.95 por hora. Okay. Ok. Eso es fundamental. Eso siento yo que es muy importante porque algunos de nosotros, por la cultura latina en la que crecimos, muchas veces nos podemos sentir, digamos que inferiores, solo por ser migrantes, solo por no ser australianos. Y qué importante lo que tú dijiste de que entonces el latino inmigrante en términos laborales tienen exactamente los mismos derechos. Sí. Entonces, si no se hace abuso del australiano porque es australiano, pues tampoco se tiene que hacer abuso del latino porque es latino. Entonces, ya nos dijiste en cuanto es al salario mínimo. Legalmente, ¿cuánto pueden trabajar los estudiantes, para las personas que no lo sepan? ¿Cuánto pueden trabajar legalmente con su visa de estudio? Y esto, bueno, ya nos hablaste del salario, pero adicional, ¿existen beneficios? Claro que sí. El estudiante internacional puede trabajar máximo 24 horas a la semana si Ujú. estudia inglés o estudia un BET. Sí. Si es un estudiante que estudia una maestría en investigación, puede trabajar full time. Ujú. Eso es importante también. Es importante recalcar que el estudiante internacional sí puede trabajar full time en su periodo de vacaciones. Ujú. Ok, discúlpame, te hago un paréntesis, porque muchas empresas es como, no, tú tienes visa de estudiante y tú les dices como en este momento estoy en mi periodo de vacaciones y te dicen, no, es que igual no puedes trabajar. Entonces, yo ahí cómo se manejaría la situación, porque me ha pasado en algún momento y es como, pero estoy en mis vacaciones, puedo trabajar completamente y es como, no. Así es, sí. Es importante que tú sepas dónde mencionarles a ellos que pueden encontrar la legislación. Muchas Ujú. empresas, por falta de Ujú. conocimiento y por un temor a investigar o a la ley, Ujú. prefieren no tomarse la molestia de capacitar al trabajador e invertir tiempo y dinero, sino lo más fácil es decirles, no, no se puede. Me ha pasado a mí también Ujú. Claro. con visa de matrimonio. Sí. Ujú. Tenía full derechos laborales y me decían, no, no puedes trabajar a full time. Y yo, claro que sí, fíjate, aquí está la norma. Y la respuesta era, vamos a investigar con nuestros abogados y Mm. nunca recibía llamada. Ay, Ay, no. no. Melissa, ¿y en dónde pueden, o sea, dónde nosotros podemos ir como a buscar esta información? Pueden encontrar lo más básico y fundamental, es la página web de Fair Work. Ajá. Ujú. Tú puedes navegar en esa página web. Es una página que tiene información en inglés y en diferentes idiomas. Ujú. Básicamente ahí puedes encontrar la norma y ahí también información hay para empleadores y para trabajadores. Y esa página web también te sirve para interponer tus quejas. Puedes llenar Mm. un formulario, también puedes hacer una llamada telefónica. Y importante que si no quieres dar tus datos personales, puedes hacer la llamada
dar toda la información del problema, pero no das tus datos personales. Ujú. De esa manera recibes asesoría. Claro que no te enteras al final cuál es la acción legal porque no dices tus datos. Entonces no te Wow. consideran como parte del proceso. Claro, no se puede hacer el follow-up de la situación. Claro. Wow, pero esto está buenísimo porque, bueno, en caso tal de que yo tenga una queja contra la empresa porque sé que están violando la ley, la norma y quiero dar mis datos, yo puedo realmente esperar que a través de Fair Work obtener ayuda, Sí. acciones contundentes. Sí, yo he Wow. llamado un par de veces también. Hemos llamado ayudando a varias personas por el tema de la traducción. Sí. Básicamente tienes que tener a la mano datos básicos como el nombre de la empresa, el Ujú. ABN de la empresa, tipo de industria de la empresa, tu rol como trabajador, si Ujú. trabajas full time, part time o casual, Ujú. tus responsabilidades y así también mencionar cuál es el problema. Ok, eso es súper, súper importante. Miren que eso es un dato que salva vidas, porque si uno hubiera sabido esto antes, de cuántas no se hubiera salvado. Y para todos nuestros oyentes que están acá con nosotros y están igual de sorprendidos con estos datos que no sabían, aquí tenemos abierto nuestro chat en Instagram, en Kik, para que nos hagan llegar sus preguntas y aquí Melissa estará respondiéndonoslas. Yo tengo una pregunta. En Colombia uno siempre se acostumbraba mucho a que le hablaban sobre la norma de seguridad, de salud y seguridad en el trabajo y un protocolo grande. Y uno llega a Australia y parece que eso no existe. Pero entonces tú acabas de decirnos que los derechos del migrante y el australiano son los mismos. Entonces, ¿qué obligaciones tienen los empleadores hacia los estudiantes internacionales en esos términos de seguridad y salud en el trabajo, Melissa? El derecho básico para todo trabajador, incluido el estudiante internacional, es trabajar en un lugar seguro, Ajá. libre de riesgos. Y por seguro se hace referencia a dos temas: seguro en seguridad física y Ujú. seguro en seguridad mental. Es decir, que si tú haces una labor sin los instrumentos adecuados, Ujú. eso es un riesgo, o si trabajas muchas horas sin tener un descanso o break, Ujú. también es un tema de salud involucrado al tema de salud ocupacional. Entonces, cuando hablamos de seguridad y salud ocupacional en Australia, no es solamente salud física, sino Ujú. también la salud mental del trabajador. Y en este caso se regula por Safe Victoria. Ujú. Tú puedes también ingresar a la página web y Ujú. puedes encontrar información sobre ello. Eso es súper importante y súper valioso porque como tú dices, digamos nosotros, tal vez muchas de las personas que estamos acá como inmigrantes, no estábamos acostumbradas primero al trabajo físico y al estrés mental que uno se somete, ¿no? Porque Sí, tienes que pagar la renta y tienes que pagar la claro. escuela y tienes este trabajo y bla, bla, son muchas cosas. Y uno realmente es eso, uno cree que porque es inmigrante no tiene derechos y esa información es muy valiosa porque es Ujú. como, también merezco respeto y también tengo unos derechos. Claro, claro. Sí, es importante también que el estudiante tiene el derecho de negarse a trabajar si las condiciones no son las mejores. Ujú. O también si es que ve un potencial accidente o incidente, también reportarlo y el supervisor tiene que solucionarlo. Asimismo, el estudiante puede solicitar que se le cambie de tarea hasta Ujú. que esa tarea que implica riesgo no sea cambiada, mejorada, modificada. Esto es demasiado positivo de saberlo. Una amiga me decía hace unos pocos días, tuve un turno de 8 horas donde no tuve el derecho de descansar un momento, a respirar, Imagínate estoy eso. destruida. Y uno cree que porque es que uno es el estudiante y que uno es el migrante, entonces que pueden pasar por encima de uno. Y ojo, que eso no solamente significa realmente un abuso directo y explícito, sino el hecho de no tener un ambiente laboral que cuide mi salud mental, que cuide mi salud física, que yo pueda hacer lo que nosotros en Latinoamérica llamamos las pausas activas. O sea, sí tenemos el derecho de tenerlo acá como si fuéramos un australiano y muchas veces estamos completamente enceguecidos sin conocer esto. Entonces, qué bueno que Melissa estás acá con nosotros hoy para abrirnos los ojos Claro. y Súper, súper. hacernos ver. Es como, amiga, date cuenta. Sí, Sí, la date ignorancia cuenta. es el peor enemigo de uno, ¿no? Entonces Total. me parece súper importante esta información. Si nuestros oyentes tienen alguna pregunta adicional, por favor, déjela en el chat que estamos acá con Melissa muy dispuestos como a poder responderlas. Ahorita nos estabas hablando de la Fair Work. Me Ujú. gustaría un poquito como que nos explicaras como cuál es la función de esta entidad y cómo los estudiantes pueden como llegar y tener acceso a ella. Claro que sí. Es una organización que opera a lo largo de Australia y la finalidad es poder brindar información y también vigilar que las normas laborales se cumplan en Australia. Es por eso que si tú entras a la página web puedes encontrar mucha
información gratuita como webinars, talleres enfocados solo a empleadores, así como también a trabajadores. Incluso tiene herramientas gratuitas que tú puedes usar para confirmar si el salario que te están pagando es el correcto. Es decir, hay una aplicación que está dentro de la página web que tú colocas tu rubro, donde trabajas, si eres casual, full time, part time, colocas más información que te va pidiendo el formulario y luego al final te menciona si en este caso tu salario debe ser tanto por hora, tanto por semana y tanto si trabajas festivos o fines de semana o turnos muy noche o turnos muy temprano. Entonces es una forma de confirmar que tu salario no es el correcto usando esa aplicación que está en la página web. Así también ellos dan webinar gratuitos y también tienen el servicio de línea telefónica y también de formularios online. Qué bueno saber eso. Yo tengo una duda que me viene ahorita a la mente y es, digamos, muchas personas que llegan a Australia con un título profesional, una maestría, una experiencia grande, pero dicen es que yo no quiero seguir un camino diferente, ¿sí? No quiero el tema del cleaning, bueno, de lo que sea. También ahí uno puede recibir asesoría si uno quiere como involucrarse en una industria que sea la que uno tenía en el país de origen de uno. ¿Existe ese tipo de asesoría o algún webinar al respecto? El webinar es más enfocado a tus derechos laborales. Ah, ok. Específicamente eso es velar por el cumplimiento de los derechos laborales. Incluso ellos hacen de mediador entre el trabajador y el empleador para evitar disputas. Ok. Súper importante. Bueno, tenemos un comentario de Epic David, dice, llevo un año en una empresa, llevo en una empresa 1 año y medio y soy casual. No recibo superannuation, no tengo contrato. El rate es el mínimo en cualquier hora del día, pero como todos los estudiantes necesitaba el trabajo y por esta razón sigo ahí. ¿Qué puedo hacer en este caso? Claro, yo te sugiero contactar a una organización con la que trabajamos. Se llama Centro de Trabajadores Migrantes o en inglés Migrant Worker Center. Ellos tienen un proyecto con nosotros y con el gobierno de Victoria a través de Study Melbourne, donde organizamos talleres y charlas personales 1 a 1. Son sesiones privadas donde el estudiante va, trae su duda y sale con la respuesta o con un abogado que le ponen de oficio. Básicamente ahí tienes que tener en cuenta que tú tienes 6 años para reclamar todo el dinero que no has recibido como parte de tus pagos. O sea, puedes iniciar proceso hasta después de 6 años desde el momento que dejaste de percibir correctamente tu salario. Entonces, aún estás a tiempo porque me imagino que ya tienes 1 año y medio, entonces aún tienes tiempo para hacerlo. Puedes hacer el proceso ya, no tienes que esperar a terminar el empleo. Y si es importante un contrato, recuerden que el contrato puede ser verbal o puede ser por escrito. Ambos son válidos, pero si es verbal, es más complejo demostrar la relación laboral entre el trabajador y el empleador. Pero tienes tú emails, tienes mensajes de texto, comunicaciones, historial de llamadas, tal vez tus turnos, fotos, videos. Siempre hay alguna manera de recopilar todos esos datos que demuestren, ¿no?, la conexión con el empleador y la empresa. Súper importante esta información. Muchas gracias. ¿Me repites, por favor, el nombre para dejárselo ahí a nuestros usuarios? Claro que sí. Es Migrant, como migrante en inglés. Workers, como trabajador. Y la tercera palabra es Center, centro. No, esa información está súper valiosa. Sí. De verdad que uno muchas veces, uno peca por inocente, ¿no? Es como, pues no tenía ni idea, yo pensé que no y no podía alzar la mano y mira que sí se puede. De verdad, ahí hay muchas herramientas que tú nos estás dando para que podamos estar un poquito como más en contacto con la ley australiana y poderla aplicar de manera correcta con nosotros, ¿no? Es como lo más importante. Sí, y hay mucha gente así como, pues, David, que nos decía en los comentarios que trabaja, pues llegamos solamente a trabajar porque tenemos la necesidad y hay veces que ni siquiera hay un contrato ni verbal ni nada, sino que llego, trabajo y miro a ver a qué horas termino, como, o sea, siempre hay que dejar todo claro. Todo claro. Y bueno, lo que tú dices también es importante, ¿no? Como poder tener un follow-up de mensajes, de que si y uno nunca obra de mala fe, pero no está de mal de pronto tener screenshots de los chiefs. Claro, mira que de verdad son pruebas. cosas que, exacto, que más a futuro uno no sabe que en qué momento uno pueda necesitarlo. Entonces, súper importante eso. Así es. Tenemos aquí otra pregunta de Sergio Borges que nos dice que a él obtuvo un contrato no como empleado, sino como contractor, lo que significaba que a él le estaban pagando para hacer un servicio específico. Él tenía que poner su ropa, sus implementos, absolutamente todo, y
que en ese momento la empresa le empezó a dar un trato de empleado, tenía que cumplir con unos horarios específicos, le pusieron supervisor, no le dejaron ser un contratista. ¿Qué puedo hacer en ese caso? La empresa le dio un contrato de contratista, pero en realidad lo está tratando como un empleado, con rate de empleado. Vale, es un sham contractor que viene a ser como una especie de se maquilla la realidad del trabajador. Ajá. Si ella ya realiza labores frecuentes, constantes, con un horario específico, unas funciones determinadas, ya viene a ser un empleado. En ese caso, tiene que hablar con el empleador. Es muy fácil para él demostrarlo. Muchas empresas lo que hacen es no tratarte como empleado porque así ellos no te pagan superannuation y evaden un poco de responsabilidades. Es muy importante también en estos casos que contacten no solamente a Migrant Worker Center, sino también a Fair Work, porque en este caso la empresa no está cumpliendo sus totales responsabilidades. Entonces, sí hay solución. Si él desea, puede contactar a Migrant Worker Centers o Fair Work, pero sí es importante que eso se regularice o formalice, porque en realidad no es un contractor, es un empleado. Claro. Es un empleado que no tiene los derechos de empleado. Exacto, exactamente. Y los derechos a los que él está renunciando implícitamente es derecho a vacaciones, derecho a annual leave, sick leave, enfermarte y que te paguen por estar en casa, derecho a personal leave, muchos derechos y beneficios. Y muchas veces nosotros, como por el tema de no querer pasar por ese proceso engorroso, de tener que ir y hablar con estas entidades, como, ay, ¿sabes qué? Deja así, pero pues no, o sea, es el tiempo de nosotros, vale. Sí, no, y yo creo que más es también que no sabemos cuáles son los derechos, no tenemos información ni siquiera, ni asesoría. Hay mucha gente que llega sola como migrante y no sabe a qué lugar acercarse, y es por eso que es importante como dar visualización a estas entidades donde prestan estos servicios y muchos de ellos gratuitos. Entonces es más que todo falta de información. Sí, súper importante. Ale, ¿qué otra pregunta tenemos para Melissa? Sí, tenemos una pregunta. ¿Qué es el Australian Human Rights Commission y cómo protege a los trabajadores contra la discriminación y el trato injusto? Vale. Es la organización que vela por el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente ve todo el tema de discriminación. Entonces hay que saber qué es la discriminación, y es decir, es cuando eres tratado de una manera diferente por determinadas características que vienen a ser sexo, orientación sexual, religión, estado civil, embarazo, lactancia. También incluye disability, incluye muchos caracteres, muchos rasgos característicos específicos de la persona. Sucede que muchos estudiantes internacionales reciben trato discriminatorio por el tema de la edad, del acento, de la visa, y es ahí cuando entra a tallar esta organización. Esta organización se encarga más de esos temas en específicos que de los derechos laborales conectados con salario, contratos. Ellos están más orientados a esa parte humana del trabajador. Ok, súper interesante. Ahí tenemos la diferencia, entonces, lo que es la Fair Work, que se encarga un tema más de, o sea, lo que tú dices, salarios, y el tema como más psicológico y humano, tenemos entonces a la Australian Human Rights Commission, súper importante, para que todos nuestros oyentes anoten, y más la otra entidad que, por favor, recuérdame nuevamente el nombre. Y también tenemos, si tienes problemas de bullying, acoso laboral, tienes que contactar a una organización que es Work Safe Victoria. Sí, yo acá tomando notas. ¿Cómo se llama? Súper importante. Work como trabajo, espacio Safe de seguro, espacio Victoria. Sí. Pues ellos se encargan de todo ese tema. Si ustedes están sufriendo bullying o acoso laboral, lo ideal es que ustedes primero contacten a la organización para que ellos les dé la asesoría, y no hacer lo que mucha gente hace, que es renuncian y luego nos contactan a nosotros y nos dicen, ¿qué hago? Y les decimos, ya no hay un vínculo laboral. Claro. Ya te fuiste. Debiste de haber contactado a la organización cuando estabas aún trabajando. Claro, eso es cierto. Y tenemos a través de nuestro chat de Kik 2 preguntas. La primera de Juliana HRN dice, tengo un trabajo por TFN, pero soy casual. Llevo más de 1 año y medio y mi jefe nunca me ha ofrecido el contrato.
¿Crees que es mejor continuar así o es mejor pedirle el contrato? Mi turno es nocturno y tengo entendido que si me dan contrato, me dejan de pagar el pago extra por el turno nocturno. Si me dan contrato, ¿me dejan de pagar eso? No. No deberían. No deberían. En este caso, ella tiene derecho a penalty rates, que viene a ser todas aquellas personas que trabajen festivos, turnos muy noche, lo que es 8, 9, 10 de la noche, turnos muy tempranos, que es 5, 6 de la mañana, y horas extras. Entonces, todo eso equivale a penalty rates. Una empresa tiene que pagar eso sí o sí, independientemente si es trabajando por casual o por telephone number. Y el tema del contrato es independiente si es casual o permanente. Eso no tiene nada que ver. Aquí ya se presume que hay una relación laboral, un vínculo, aunque no haya un contrato escrito. Ya existen las tareas definidas, el compromiso de ella de trabajar y el compromiso del jefe de darle los turnos. Entonces, tal vez en la empresa le han dicho eso, ¿no? Que si es que le ofrecen el contrato, le quitan el otro beneficio, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Vea pues, qué interesante eso. Tenemos la segunda pregunta que nos llega por Instagram. Nos escribe Brian Henao y nos dice, si WorkSafe Victoria o Fair Work me puede dar soporte si trabajo como freelancer. En este caso, como freelancer, el freelancer es tratado como un contractor, como un trabajador independiente. Sí. Y en este caso el trato es un poquito diferente. O sea, aquellos que trabajan como permanente tienen un trato diferente a aquellos que trabajan casual y aquellos que son contractor. Entonces, si él trabaja para otros o para él mismo, habría que ver bien ese tema en específico, porque ahí es cuando las zonas grises aparecen. Entonces, habría que ver si él está trabajando así para él y él mismo tiene sus propios clientes, o si está trabajando para una empresa, para un tercero. Pero en este caso, sí. Fair Work viene a ser aquí más específico. Debería de contactarlos a ellos y asesorarse y explicar bien cuál es el problema y para quién trabaja él. Súper importante. WorkSafe Victoria viene a ser más para otros temas. La organización base es Fair Victoria y también hay una que se llama Job Watch. Es una organización que es una fundación y también lo que ellas hacen es brindarte información gratuita y también asesoría legal. Y han ganado muchos casos de ciudadanos colombianos que han puesto denuncias en contra de empresas de limpieza que no han pagado. Que eso es muy común, ¿no? Proceso es gratuito. Es job como trabajo, watch como reloj. Qué bueno. Muchas gracias por la información. De verdad que nos estás dando información súper valiosa. Sí. Y que no sabíamos. Sí, es como uno, de verdad que la ignorancia lo hace pecar a uno, porque uno va por la vida creyendo que pues uno no tiene derechos ni voz ni voto. Y pues no es así. Tenemos acá un comentario de Epic David. Dice, tengo una amiga que sufrió acoso sexual, pero ella renunció por incomodidad y obvias razones. ¿Qué puede hacer en ese caso? ¿Puede contactar con ustedes? Sí, claro. Si está ubicada en Melbourne, sí, a Llama o a Modern Worker Centers. Incluso si nos contactan directamente a Llama, nosotros podemos referirlos con ellos, con Modern Worker Centers. Y que hay que ver hace cuánto tiempo renunció. Sí. Porque hay que tener en cuenta que todas las acciones legales tienen un plazo. Y si no actúa dentro del plazo en específico, pierde la oportunidad de hacer valer sus derechos. Sí. Por ejemplo, tenemos que ver cuánto tiempo pasó ya. Si aún está en el periodo indicado, podría así interponer una acción en contra de la organización. Melissa pregunta, ¿cuánto es el tiempo indicado que una persona puede como hacer esta denuncia sin que digas, no, ya pasó, no sé, 1 mes, 2 meses y ya no lo puedes hacer? Aproximadamente 1 mes. ¿Es como la mínima para que uno se tome el tiempo de pensarlo y mirar como...? No más de 1 mes. No más de 1 mes. Incluso si tienes un accidente de trabajo, igual. No más de 1 mes. Tienes 30 días para actuar. Antes de que llegaras, Melissa, estábamos igual nosotros como contando las historias del tema como qué abusos habíamos tenido en el trabajo. Y efectivamente yo les decía a los chicos como uno tiene que aprender también a darse su lugar y tener límites. Y no porque tengas visa de estudiante y no porque necesites el trabajo, no, hay momentos en los que uno también tiene que respetarse a uno mismo y pues ponerle alto a eso y sobre todo informarse, que es lo más importante. Tenemos un comentario de Daniel Dropkeep. Dice, ¿cuál es el caso más fuerte que has visto?
Que te haya llegado así, que ustedes digan este caso de esta estudiante o ese estudiante. Cuando un estudiante internacional que trabajaba como cleaner, trabajaba como contractor. Entonces, como contractor tú debes tener tu propio seguro privado y es un trato completamente diferente que te da la norma. Y me parece que al hacer la limpieza en la máquina que tenía en la espalda, que era la aspiradora, dejó de funcionar y lo tiró contra la pared. Sí. Entonces, en ese caso, él quedó lesionado y la empresa le dijo, pero tú no eres mi trabajador. Oh, my God. Porque tú tienes un contractor, entonces no tengo ningún vínculo contigo. Ahí era la pelea de demostrar de él que sí era un trabajador y la empresa de que no era su trabajador. Entonces ahí se tenía que usar muchas pruebas, abogados, etc., porque él trabajaba como contractor con ABN y no tenía su seguro. Cosas que uno cree que no pueden pasar, ¿no? Y sí pasa. Y bueno, pudo salir el chico de esta situación, pudo demostrar que efectivamente era empleado así fuera contractor con esta Me parece empresa. que JobWatch tomó el caso. Sí. Y me parece que sí, al final fue positivo, sí. No, súper importante. ¿Tenemos más comentarios, Paul? Sí, claro que sí. Agradecemos a todos nuestros oyentes que están conectados con nosotros, enviándonos todas sus preguntas. Saludos a, Daniel, que ya leímos su comentario. También saludos a Sebastián-Boys, que se acaba de conectar también con nosotros. A Truco-G. Hola, gracias por contactar con nosotros. Y Helen, que nos pregunta, hablando del tema de acoso sexual, si llegara a contactarlos a ustedes, ¿cómo sería el proceso? Vale, en este caso, si contactas a la Fundación Llama, como tenemos un proyecto comunitario con Migrant Worker Centers y Study Melbourne, lo que hacemos es te damos una especie de formulario para que te inscribas y hagas la consulta online o cara a cara. Si estás en Melbourne, siempre se te atiende de lunes a viernes de 1 a 5 en las oficinas del gobierno que están en la City, en Hardware Lane, en Study Melbourne Hub. Entonces, ahí en el segundo piso hay una persona de México que habla español. Él atiende en inglés y en español. Entonces, él toma tu caso y lo ve. Y también hay consultorías legales con un abogado legal con experiencia en temas laborales una vez al mes. Me parece que esta vez va a ser esta semana en Study Melbourne. Si ustedes van a los stories de Llama, es la última publicación que se ha puesto, donde un abogado va a responder todas las dudas legales, laborales que tengan los estudiantes. Melissa, ¿tú qué le dirías a esa persona que nos está escuchando en este momento y que posiblemente pues tiene miedo porque uno se llena de miedo, primero no estoy en mi país y muchas cosas? ¿Qué consejo le darías para que pueda como poder hacer el proceso y pues obviamente que salga bien beneficiada de esto? Claro que sí. Es importante que si tú haces alguna denuncia o te unes a un sindicato o reclamas o pides que tu situación mejore, por esa razón no tienen que cambiarte tus turnos o tus responsabilidades, lo cual sucede. La idea es que cuando uno expresa su malestar, ese es su derecho y una de las formas de ayudarte es unirte a sindicatos del rubro donde trabajas, porque ellos te ayudan y te dan soporte. Pero es importante que sepas que el tema de la visa no tiene absolutamente nada que ver. Y es muy importante que aquí algunos empleadores te dicen, no, te voy a reportar por tal o cual motivo. O si renuncias te dicen, dame todos tus datos, dame tu pasaporte, dame tus datos de ABN, tax file number, y te doy la renuncia y te acepto la renuncia. Entonces hay que saber que esas cosas no están correctas. La visa es un tema y el tema laboral es un tema completamente diferente. Es por eso que hemos visto muchos casos así y es que esa es la razón del proyecto que tenemos en marcha. Y sí, las estadísticas mencionan que muchas personas han sufrido el tema de problemas laborales y el más común es falta de pago correcto de acuerdo a los salarios mínimos y que poca gente ha tomado acción. Y de esa gente que toma acción no continúa o termina el proceso por diferentes motivos. Entonces, al final son muy pocos los que obtienen un proceso completo y satisfactorio. La gente desiste. Claro, quedamos todos... Sí. Porque es que a todos nos pasan cosas y es como de verdad uno no está informado. Y es eso, uno se calla, uno se aguanta
y no, o sea, de verdad, no se quede callado, denuncie. Ajá. En Sí, serio. tenemos otro comentario de Daniel Dropkick en Kick que dice, ¿le podrían cancelar la visa por reportar un abuso laboral siendo que pasó las horas permitidas? Eso es más un tema de ATO, Ujú. es decir, cuando tú trabajas más de las horas permitidas. En el tema de los taxes se puede observar eso. Es importante que trabajes solamente las horas permitidas, ¿no? 24 horas semanales si eres estudiante internacional. Es muy fácil para el gobierno poder investigar y ver el tema de los taxes. Es importante evitar trabajar más de las 24 horas. Ujú. Entonces aquí hay varias organizaciones involucradas, ya Ujú. sea la ATO, y la ATO, como todas las organizaciones están conectadas, se conecta con las otras organizaciones. También se puede contactar al colegio y verificar, ¿no? Si la persona está trabajando tantas horas, en qué momento estudia. Mm. Entonces ahí es cuando las organizaciones se conectan y empiezan una investigación entre ellas. Igualmente, posiblemente, nunca he sabido un caso así, pero posiblemente también se contacte, ¿no? Al área de Migration para confirmar qué tipo de visa tiene, si le permite los derechos laborales completos o no. Entonces, todas las entidades están conectadas Sí. y si ellos desean es muy fácil poder investigar. Y las organizaciones están con con el derecho de brindar la información solicitada por el gobierno. Claro. Claro, súper importante. Hablando de como de estos abusos y demás cosas que pues algunos estudiantes hemos tenido que pasar, ¿cuáles son las señales de alerta que un estudiante tiene que tener en cuenta para que se dé cuenta que está siendo explotado laboralmente? Claro que sí. Si no recibe nunca su pay slip Ujú. o recibo de pago, Sí. eso es importante. Muchas organizaciones no te pagan con tu recibo de pago, entonces no tienes idea cuánto ganas por hora ni si te están haciendo la deducción de taxes o contribución de superannuation. Entonces, sí o sí, si no recibes tu pay slip el mismo día del pago o al día siguiente de tu pago, ya ese es un problema. También si trabajas muchas horas, más de las horas normales, si tu turno termina a 5 de la tarde y te piden que te quedes hasta las 10 de la noche, Ujú. tú puedes decir no, no quiero, o puedes decir sí, sí quiero. Y si sucede eso, tienen que pagarte esas 5 horas extras a un rate superior. Entonces, si es que tú trabajas más horas de los normales o trabajas y no tienes break, también es otra señal de que algo anda mal por ahí. Sí. Mm. Así es. Si también tú mencionas que no te sientes cómodo con alguna actividad, tarea, y aún así empiezas a recibir como una especie de harassment, Ajá. también es importante eso porque la salud mental del trabajador es importantísima. Súper indispensable. Claro, Entonces hay varias señales. Si es que tú te levantas a trabajar y dices, "Ay, no quiero ir", Ay, sí pasa. Eso ya es sí. esa es una señal. Sí. Es una señal que ahí no es. Si no recibes beneficios, si no te permiten tomarte un día libre cuando te enfermas, si no te permiten ir al médico y te exigen trabajar, o si además de eso te exigen que trabajes y tienes un caso de violencia doméstica, Ujú. entonces no están siendo empáticos con la situación. Ujú. Recuerden que si alguno de ustedes, espero que no pasa un tema de violencia doméstica, tienes derecho a un leave por ese Oh, tema. sí. Entonces tienes derecho a tomarte los días que necesites para arreglar la situación. Entonces Ujú. la empresa tiene que darte los beneficios. ¿Cuántos beneficios tienes? Todo depende del tipo de contrato y de trabajador que eres y la Ujú. cantidad de horas que trabajas, etc. Pero si eres permanente y trabajas full time o part time, sí o sí tienes derecho los básicos, ¿no? Ujú, A ujú. annual leave, Sí. sick leave, personal Claro. leave. Sí, tenemos un comentario de Daniel en Kick que dice, trabajo en una empresa full time, pero todos los días o mayormente son 10 horas al día. Y hay días que simplemente quisiera trabajar 8. ¿Podría legalmente pedir trabajar solo las 38? Claro que sí. Si tú tienes full working rights, si eres ciudadano o residente permanente, tú puedes trabajar la cantidad de horas que tú quieras, si es que eres ciudadano o Ujú. tienes full working rights. Si es que no los tienes, ahí hay como alerta, hay que ver cuántas horas te permiten trabajar. Pero tú sí puedes negociar, tienes que pensar y regresar el primer día del trabajo. Eso se negoció
verbalmente, se negoció en el acuerdo o en el contrato laboral en qué momento empezaste a trabajar de 8 a 10 horas. Claro. Entonces, tú puedes trabajar 8 horas y esas 2 horas restantes tiene que ser un pago extra. Claro. Es overpayment. Tú trabajas tus 8 horas a tu salario normal Ujú. o rate normal y esas 2 horas restantes tiene que ser pago muy alto porque son horas adicionales. Claro, Y claro. puedes negociarlas, claro que sí. Ve, listo, pues eso es muy Sí. importante. 5:46 de la tarde. Saludos a todos nuestros oyentes. Saludos a la Ferro.99 que nos envía saluditos con corazoncitos. Saludos para ti también. Y bueno, Ale, ¿tenemos más preguntas? Cuéntanos. Sí, hablando de los casos que has recibido en tu organización, te quería preguntar qué tipos de discriminación laboral son los más comunes entre los estudiantes internacionales y cómo ellos pueden denunciarlo ante la AHRC. Claro que sí. Los más comunes es el tema del acento. Mm. Ay, sí, me pasa todo el You tiempo. understand? Yo ahí. Es muy común el tema de... ¿Me puedes pasar con alguien que habla inglés? Ay, sí, Mm. horrible. Y tú estás Ay, no. hablando inglés. Estoy dando lo mejor de mí. O ni bien tú dices hello, ellos están como ponen la cara como esta Ujú. conversación va a ser un poco compleja. El tema más común es el tema del acento, el tema del país o la raza de donde uno viene. Ujú. Entonces, son muy comunes y también hay mucho con respecto a la comunidad gay también. Ujú, ujú. Entonces, en Australia se respeta mucho el tema de la idiosincrasia, de la orientación sexual, pero aún Ujú. así existe Sí. existe mucho. Entonces es importante que las personas puedan saber a dónde acudir. Claro. Ujú. Si ellos desean acudir a esta organización, es importante que tengan que sepan que puedan acudir a la página web Ujú. y hacer una especie de solicitud online y Sí. también pueden llamar por teléfono. Ujú. Recuerden que todas estas organizaciones que he mencionado, todas son gratuitas. Sí. Absolutamente Súper todas. importante. Importantísimo que si no quieres decir, como dije antes, quién eres, tus datos, ellos lo aceptan y dicen, bueno, Súper bien. y van de frente a la raíz del problema. Entonces, Ujú. tienes 2 opciones ahí, virtual Sí. o llamada telefónica. Listo, Melissa, como para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que ahorita nos estabas contando de la organización en la que trabajas. Entonces, cuéntanos un poquito sobre Llama, cuáles son los servicios que le ofrecen a los migrantes, cómo los podemos encontrar en redes sociales. Claro que sí. Llama es una charity australiana que tiene Ujú. ya 4 años operando en Australia. El servicio más solicitado es clases de inglés gratuitas con profes australianos. La idea es que todos sean de Australia para que te adaptes al acento australiano, Sí. que te adaptes a los Aussie slang, que son las Ajá. frases que a veces uno no entiende en Australia, y que aprendas sobre la cultura, transporte público, medicina, cómo ordenar un café y cosas así, pero en Australia. Ok. Entonces, y esas clases son presenciales una vez al mes en Study Melbourne Hub y también son virtuales todos los días vía Zoom. Ujú. Súper Y importante. también hacemos clases a partir de septiembre. Ujú. Siempre lo hacemos, pero este año empezamos en septiembre. Clases para aquellos que están en Latinoamérica y quieran migrar a Australia para que ya vayan entendiendo, aprendiendo y haciendo conexiones que están ya en Australia. No lo hemos hecho antes porque las clases para Latinoamérica son en la madrugada, Ujú. porque es horario de noche de Australia. Entonces Sí. vamos a empezar a hacerlo en la mañana para que el colombiano que está en la noche de su país Ajá. pueda ingresar. Súper importante. El otro servicio también que es muy solicitado es la revisión de hojas de vida, Ujú. lo que respecta a cómo hacer tu CV en estilo australiano, cómo hacer tu carta de presentación, tips para una Sí. entrevista buena y también lo que es cómo adaptar y personalizar tu CV a una aplicación específica. Ok. Y No, también pues sí. talleres, ¿no? Talleres en lo que es talleres virtuales y presenciales en lo que es salud mental, well-being, cultural, deportivo, social, etc.
No, súper. A mí esas clases de inglés yo ya me voy a apuntar. Sí, ¿Qué horarios son manejas, gratis. por Yo favor? Y estaba con el pensando- Slack Vamos a House, hacer clases de inglés necesito, gratis acá Claro. Sí. Yo estaba pensando, ¿cuánto no le pagué a X colegio por esas clases de Claro, inglés? y mira, Y hubiera esta sabido oportunidad esto. está súper buena de Claro, comenzar claro, y me claro. gusta que es con nativos australianos. Obvio. Y lo que tú dices, uno empieza a entender un Ujú. poquito más el slang porque a veces como que te están diciendo algo y uno dice, no, de ese idioma no me lo sé. Ujú, exacto. Yo te quiero preguntar algo antes de repasar todas las páginas que nos has recomendado, que creo que es información que vale oro. Ajá. Pero yo te quiero pedir como unos tipsitos, porque tú decías ahorita como que la forma en que uno se despierta, uno cómo se siente respecto al trabajo, se siente mal, se siente ya deprimido, eso es una alerta de que algo no está bien. Y uno cree que porque soy migrante está bien normalizarlo y está bien sentirse Sí. mal, y no es así. Entonces, ¿qué tips, qué pasos prácticos tú nos puedes dar como para uno asegurarse de que uno sí está trabajando en un lugar seguro y confiable? Claro que sí, y experiencia personal también. Sí. Sí, estuve trabajando muchos años en un lugar y a veces decía, no, no quiero. Y luego me Mm. acordaba de las cuentas, bueno, sí, Sí quiero. voy. Es importante que muchos de nosotros nos ha pasado porque hemos visto en talleres que trabajamos tanto, Ujú. que lo hacemos de una manera automática y ya nos comportamos como un robot. Nos desconectamos de nosotros mismos y no tenemos un tiempo cortico para nosotros, Ujú. ya sea para ver tele, tomarnos un café con nosotros mismos. Nos ha pasado que hemos visto que el estudiante nos dice, es que si yo no trabajo, ¿cómo pago mis cuentas y Ujú. mis deudas que tengo en mi país de origen? Entonces nos ponemos en un modo, yo también me he puesto en un modo de trabajo, y Supervivencia. llega exactamente modo piloto automático, Ujú. solamente que a veces no te das cuenta Ujú. cuando ya los amigos te digan, oye, vamos a tomar un café, hay que vernos, vamos al cine, y tú dices consecutivamente, no, alerta, o sea, darte un tiempito, aunque sea para ti, porque llega un momento en que, ¿qué sucede? Colapsamos, Ujú. nos llega el estrés, nos llega la ansiedad, depresión, y luego, ¿cómo lo arreglamos? Y es importante que la salud física y la salud mental es lo importante, porque si no la tenemos, ¿cómo vamos a rendir en el trabajo? Ujú. Si estamos Totalmente de acuerdo. enfermos y no nos vamos a chequear, pues ¿cómo rendimos? Sí, no hay que Entonces, esperar a que pase algo Total, para... eso es como darse un break y Ujú. Dios proveerá. exactamente. Es importante que no se bloqueen tanto en el tema, mi inglés es malo, mi inglés no es bueno. Aquí los empleadores valoran mucho la actitud. Hay Ujú. mucha gente que es contratada con poco inglés, pero con una actitud arrasadora y ganadora. Y demuestran, no lo sé, pero yo lo aprendo y yo lo aprendo. Y pasa que si tú demuestras esa actitud, muestras confianza en ti mismo y te la crees y en la empresa te creen. Claro. Entonces es importante que no te sientas un poquito menos porque tenemos un acento. Es más, es una señal que hablamos más de un idioma. Ujú. Ujú. Entonces es importante eso y no se sientan menos por el tema de la visa, para nada, eso no tiene nada que ver. Y traten también de entender un poco cómo es la cultura australiana, porque a veces Ujú. sentimos que no encajamos, Ujú. porque es una forma muy diferente de trabajo aquí en Australia. Entonces hay que aprender un poco de cómo es el australiano, entenderlos, prepararnos, ¿no? Sabemos que aquí es importante el chit chat, una Ujú. conversación cortica de Ujú. minutos. Entonces trata de aprender temas que en Australia son importantes, como viaje, deportes. Al australiano le gusta eso, aprender el café. Comenta sobre ello y para que te sientas que te adaptas, para que sientas que eres parte de la empresa y no una persona que llega, trabaja y se va. Sí, Claro, total. claro. Melissa, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos. De verdad que la información que nos diste hoy es muy valiosa. Vamos a Ujú. estar replicando en nuestras redes sociales todos los links de las páginas web que nos sugeriste Ajá. para que por favor nuestros oyentes estén súper conectados a Latin Crew, escuchen los consejos de Melissa, muchachos. Tenemos derechos como estudiantes y tenemos que conocer la ley para poderlos aplicar. Así que sin más Así preámbulo, es. nos vamos a la canción de J Balvin con Jay Wheeler que se llama Si te vas y ya volvemos.